Buenos días con todos. Gracias nuevamente por conectarse. Para los que recién se conectan, se habrán dado cuenta que al inicio de la presentación se han lanzado una serie de preguntas que por favor pedimos su colaboración para que puedan ser respondidas y estas respuestas van a ser tomadas en cuenta a lo largo de la exposición, ¿ya? Algunos temas preliminares. En primer lugar, como saben, este webinar tiene como objeto tocar dos temas fundamentalmente, el tema del subsidio a la planilla, que está próximo ya a ser realidad en el mes de abril. Esta parte de la exposición la voy a dar yo, y también nos acompaña en esta oportunidad Brian Ábalos, abogado del área laboral también del estudio, quien nos va a detallar todos los aspectos importantes de la desconexión digital. Eso va a ser una segunda parte de la exposición, y luego, como es costumbre, vamos a hacer esta ronda de preguntas. Las preguntas las pueden hacer en la sección, en el módulo de preguntas y respuestas que les aparece también en su pantalla. Esas son las preguntas que vamos a responder. Y finalmente, recordarles que invitarlos a seguirnos en las redes sociales y a ingresar a la web del estudio, en donde pueden encontrar información relevante en materia laboral, ¿no? Siempre está actualizado ese tema, así como en cualquier otro campo del derecho. Pueden encontrar también los podcasts, los artículos que escriben diversos abogados del estudio, ¿no? En general, información muy interesante sobre la coyuntura. Así que los invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web también y el blog del estudio. Ahora sí, arrancamos. Como les comentaba, este webinar tiene dos temas fundamentales, que es el subsidio temporal para los empleadores, ese subsidio a la planilla que va a hacerse realidad en abril, en el próximo mes, y el derecho a la desconexión digital, teniendo en cuenta todas las normas y las recientes normas que han sido publicadas sobre ambos temas en el mes de marzo, ¿no? A inicios de este mes. Empezamos con el tema del subsidio a la planilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que este subsidio aplica a los empleadores del sector privado que cumplen con ciertas características y requisitos, ¿no? A estos empleadores que cumplen con estas características y requisitos que vamos a ver después, la norma los denomina empleadores elegibles. Entonces, son los empleadores elegibles a quienes se les podría aplicar este subsidio. ¿Cuál es el objeto de esta norma? El objetivo de esta norma. El objetivo de esta norma básicamente es promover la recuperación del empleo formal que fue perdido como consecuencia de la pandemia del COVID-19, ¿no? Durante el año pasado se han perdido una serie de puestos de trabajo y el objetivo de esta norma, lo que pretendería esta norma, es recuperar el empleo formal, ¿no? Incentivar la contratación laboral. Vamos a ver que básicamente lo que se incentiva es la contratación a plazo indeterminado, porque, digamos, más subsidios recibirán en función a los contratos a plazos indeterminado que los contratos a plazo fijo o a tiempo parcial, y también se incentiva básicamente la contratación de jóvenes, ¿no? Porque más subsidios recibirán aquellas empresas que contraten jóvenes que aquellas que contraten adultos, ¿no? Se dice que uno de los sectores más golpeados con esta pérdida de empleo son los jóvenes. Entonces, por eso se busca incentivar la contratación laboral de jóvenes, ¿no? Preservar los puestos de trabajo en la medida que, como dije, más subsidio recibirán aquellos empleadores que contraten a plazo indeterminado, ¿no? Y también se busca incentivar el retorno de aquellos trabajadores que se han encontrado bajo suspensión perfecta de labores o con licencia sin goce de haber como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Entonces, esto es lo que se pretende, ¿no? A través de estas normas. Es básicamente esta norma o este subsidio lo que busca es acompañar la recuperación económica que debería
suceder en el largo de este año, ¿no? A consecuencia de la COVID-19. Entonces, para este subsidio temporal, este subsidio en la asignación de planilla, pues, hay que tener en cuenta que hay como que 4 fases, ¿no? Primero, se plantea o se tiene que tener en consideración los requisitos que tienen que cumplir las empresas, como les dije, para que sean calificados como empleadores elegibles a efectos de este subsidio a la planilla, ¿no? En segundo lugar, se hace una calificación ya para la asignación del subsidio en sí. En tercer lugar, se calcula el monto del subsidio, esto lo hace el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el paso 1, 2 y 3 son pasos que los hace el Ministerio de Trabajo conjuntamente con la información que recoge de la SUNAT, de la RENIEC, incluso de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿no? Hay una serie de entidades que intervienen en la entrega de información al ministerio para que pueda calcular, para que pueda primero definir cuáles son los trabajadores elegibles para el tema del subsidio, calificarlos y finalmente calcular el monto, ¿no? Una vez calculado el monto, lo que hace el Ministerio de Trabajo es enviar la información mensualmente a Salud, porque es a través de Salud que se va a hacer el pago de este subsidio, ¿no? Y el punto 4 justamente consiste ya en el trámite de desembolso del subsidio, que es el trámite que va a hacer el empleador, ¿no? El empleador que resulte incorporado en estas listas mensuales que va a hacer el Ministerio de Trabajo, que va a comprender a todos los empleadores que les corresponde este subsidio, ¿no? Este empleador deberá hacer el trámite de desembolso a través de la página o la plataforma Viva, ¿no? De Salud, ¿no? Después les voy a explicar cuáles son los pasos que tienen que hacer para finalmente desembolsar este subsidio. A ver, hay que tener presente que antes de empezar con la primera etapa que les comentaba, hay que tener en cuenta que este es un subsidio mensual, ¿no? Esto que quiere, y además, o sea, es algo que los empleadores van a poder recuperar, ¿no es cierto? No es que es un subsidio directo, sino que el empleador paga todas las remuneraciones, los beneficios sociales, como siempre los ha pagado, ¿no? Y si resulta ser un empleador elegible para el tema del subsidio, después podrá pedir el desembolso de subsidio a Salud a través de la plataforma Viva, y es una suerte de recuperación, ¿no? No es que Salud se suplante en el empleador para pagar directamente las remuneraciones o beneficios sociales de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos para ser un empleador elegible para este subsidio a la planilla? Básicamente son 7. ¿Okay? Los vamos a ver rápido porque en realidad o sea, quien determina si se cumplen o no con los requisitos no somos los empleadores, sino es el Ministerio de Trabajo, pero es igual importante que lo tengan en consideración. A ver, en primer lugar, es importante que la suma de los ingresos netos mensuales que correspondan al periodo de abril y mayo del ejercicio 2020 sean inferiores a la suma de los ingresos netos mensuales correspondientes a los meses de abril y mayo del ejercicio 2019, ¿no? En un menos del 20%. Se tienen en cuenta las declaraciones presentadas hasta el último día del mes de septiembre del 2020. Esto es importante. Y incluso para calcular o para determinar si se cumple con este primer requisito, también se considerarán las declaraciones rectificatorias que surtan efectos hasta septiembre del 2020. Ese es el primer requisito que tienen que cumplir. Para este primer requisito hay reglas excepcionales, ¿no? En caso, por ejemplo, los empleadores no hubieran obtenido ingresos netos en abril o en mayo del 2019, se considerará el ingreso neto mensual, ya sea de abril o de mayo, el que tengan, multiplicado por 2. ¿No? En caso no hubiesen tenido ingresos ni en abril ni en mayo del 2019, entonces corresponde considerar los ingresos netos mensuales de enero y febrero del 2020, ¿no? Es lo mismo del 2019, corresponde para el 2020.
De contar con ingresos netos en un solo periodo tributario, ¿no? De enero o febrero del 2020, se toma también en cuenta el único que exista multiplicado por 2. Y de no contar con ingresos ni en los periodos tributarios de enero y febrero del 2020, entonces quiere decir que no se cumple con este requisito y por lo tanto no se es un empleador elegible. ¿Okay? El segundo requisito que es importante es haber efectuado el pago de las remuneraciones que correspondan a los trabajadores del mes por el cual se va a calcular el subsidio. Estar al día en el pago de las remuneraciones, básicamente, ¿no? Y para tales efectos se considera la información que cada empleado registra en la planilla electrónica de su empresa, ¿no? También el tercer requisito consiste en haber efectuado la declaración a través de la planilla electrónica de todas las contribuciones a salud y de las retenciones al impuesto a la renta, que correspondan también al mes en que se calcula el subsidio hasta la fecha de vencimiento máximo establecido para su presentación. En suma, es estar al día en el pago del impuesto a la renta, de la declaración del impuesto a la renta y de las contribuciones a salud. El cuarto requisito es encontrarse activo en el RUC, o sea, ser un sujeto activo para efectos del RUC, y tener la condición de domicilio fiscal habido, ¿no? En quinto lugar, no estar comprendido en los alcances de la ley 3737, ¿no? Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado, por casos de corrupción, ¿no? Básicamente no haber estado involucrado en un caso de corrupción. El requisito 6 es mantenerse también al día en deudas, no tener deudas tributarias, mejor dicho, o aduaneras, que sean exigibles coactivamente por SUNAT y que sean mayores al 10% de una UIT, de la UIT vigente al 2020. Y finalmente, el séptimo requisito es no contar con una sanción vigente de inhabilitación para contratar con el Estado, ¿no? Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y básicamente esta sanción debe referirse a la presentación de información inexacta o de información falsa, ¿no? Entonces, no tener ninguna sanción vigente con relación a estas infracciones. Estos son los 7 requisitos que debe cumplir una empresa para ser considerado como un empleador elegible para efectos de este subsidio a la planilla que empezaría a pagarse en abril. Luego de determinarse si eres o no un empleador elegible, en el supuesto que sí lo seas, digamos, ya entra a tallar la segunda etapa, que es la calificación para la asignación del subsidio, ¿no? Y en esta segunda etapa se tiene que verificar básicamente si en el mes de la calificación, ¿no? Comparado con el mes de octubre del 2020, el empleador ha cumplido con 3 requisitos, ¿no? En primer lugar, que haya incrementado la cantidad total de sus trabajadores, ¿ya? Esa información se va a recoger de la planilla electrónica. En segundo lugar, que haya incrementado la cantidad de trabajadores con remuneraciones brutas de hasta 2.400 soles. Información también que se va a recoger de la planilla electrónica, por eso es muy importante que en la planilla electrónica los empleadores registren la información exacta y que corresponda a todos sus trabajadores, ¿no? Y el tercer requisito, ese es el que debe ser cumplido en el caso de empresas que tengan más de 100 trabajadores. ¿Y en qué consiste? Que la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que ganen más de 2.400 soles no sea inferior al 80% de la suma del mes de octubre del 2020. Si es que no cumplieran con alguna de estas condiciones, se tendría que no va a recibir el subsidio en el mes de la calificación, ¿no? Por más que haya sido un empleador elegible o haya sido calificado en la primera etapa como un empleador elegible. Para ver o para determinar estos 3 requisitos que acabo de comentar,
se tienen en consideración o se debe de excluir de la planilla electrónica del PLAME específicamente los siguientes supuestos. En primer lugar, aquellos ex trabajadores respecto de quienes se declaren pagos pendientes en la planilla electrónica, ¿no? Por eso es importante estar al día en los pagos para poder recibir este subsidio. En segundo lugar, se encuentran aquellos, o se tiene que excluir de la PLAME aquellos trabajadores que se encuentren comprendidos en una medida de suspensión perfecta al amparo del decreto de urgencia 38-2020, que es esta medida de suspensión perfecta de labores que salió a raíz del COVID-19, ¿no? Y que cuente con una resolución aprobatoria respecto de la medida de suspensión solicitada, ¿no? Que comprenda la mayoría de días calendarios del mes de octubre del 2020 o del mes del subsidio entre noviembre del 2020 y abril del 2020. Y finalmente se excluye también de la PLAME a los trabajadores respecto de los cuales se registre una remuneración bruta mensual igual a cero. Estos supuestos son excluidos de la PLAME para efectos de determinar si se cumplen o no con los 3 requisitos que vimos anteriormente. Asimismo, en cuarto lugar, se excluye de la PLAME también a los trabajadores que se encuentren declarados en la PLAME con permiso, licencia u otro motivo sin goce de haber, ¿no? Y finalmente a los trabajadores nacionales que no cuenten con DNI, tipo o número de DNI registrado en la planilla electrónica, o trabajadores extranjeros que no cuenten con un documento de identidad, en este caso sería el carnet de extranjería, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que los empleadores hayan tenido al día toda la información referida a las remuneraciones también, pero también la referida a los datos personales de los trabajadores. Asimismo, para efectos de determinar el tema del requisito referido a las remuneraciones brutas mensuales, ¿no? Que no excedan del 2.400, o en el tercer requisito para la suma total de aquellos trabajadores que ganen una remuneración mayor a 2.400 soles, la norma también define qué se considera como remuneración bruta mensual para efectos de este tema, del subsidio, ¿no? Y básicamente lo que señala es que se considera remuneración bruta mensual todo lo que perciba un trabajador, ¿no? Conforme a las normas generales de Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y los conceptos que expresamente se señalen como remunerativos en alguna norma legal, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?, tengan una periodicidad de pago no mayor a la mensual. Eso es el único requisito, ¿no? Y también se considera la remuneración, los subsidios por incapacidad temporal y maternidad otorgados por salud en reemplazo de la remuneración del trabajador. ¿Ok? Asimismo, se establece que para efectos del subsidio se excluyen de la remuneración bruta mensual, o sea, no se consideran como parte de la remuneración bruta mensual, las remuneraciones complementarias, ya sean de naturaleza variable o imprecisa. Por ejemplo, estamos hablando de horas extras o trabajo sobre tiempo, remuneraciones por haber laborado en días feriados o en días de descanso semanal obligatorio, ¿no? Comisiones que perciban eventualmente los trabajadores, ¿no? Así como cualquier concepto que sea percibido con una periodicidad o pagado con una periodicidad mayor a la mensual. ¿Okay? El tercer paso que hay que tener en cuenta es el cálculo del monto del subsidio. Como les dije, este procedimiento de cálculo lo realiza el Ministerio de Trabajo sobre la base de la información que recoge de una serie de entidades, y básicamente este cálculo se va a realizar en 3 pasos, ¿no? La determinación del monto de los trabajadores que son dados de alta, luego se determina el monto de los trabajadores que son dados de baja, y finalmente se determina el monto del pago del subsidio, ¿no? Aplicando unos porcentajes que, como dije en un principio, serán más altos en la medida que los trabajadores contratados hayan sido contratados a plazo indeterminado y se trate de jóvenes también. Vamos a ver muy rápido esto. Básicamente el subsidio es
se suman, ¿cómo se calcula? Se suman los montos, ¿no? Que resulten de la aplicación de estos porcentajes que vamos a ver un ratito a las remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que han sido dados de alta entre los meses de noviembre del 2020 y abril del 2020, ¿no? A ese monto se le descuenta el monto, ¿no?, que resulte de la aplicación de los mismos porcentajes, pero respecto de aquellos trabajadores que han sido dados de baja entre noviembre del 2020 y abril del 2021, ¿no? Y ese va a ser, digamos, el monto del subsidio, que, como dijimos, se calcula de manera mensual, ¿no? La lista de los trabajadores que van a percibir el subsidio y el monto va a ser determinado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y como hemos dicho en un principio, los porcentajes siempre se aplican en función de las remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que no superen los 2.400 soles, ¿no? Y para todo esto se toma en cuenta no solo la información que el Ministerio de Trabajo va a recoger de otras entidades, sino también la planilla electrónica de cada empresa, de acuerdo a los datos que cada empresa ha registrado en su planilla electrónica en su oportunidad. ¿Ok? Para identificar, el paso 1 para identificar, digamos, los trabajadores que son dados de alta, ¿no? Se identifican los trabajadores que, independientemente de la modalidad de contratación, cumplan con algunas de las siguientes condiciones que voy a explicar, ¿no? En primer lugar, tienen que haber sido declarados en el PLAME entre los meses de noviembre del 2020 y abril del 2021, con una remuneración que sea mayor a 0. Y no haber sido declaradas en el PLAME del mes de octubre del 2020 o haber sido declarados del mes de octubre del 2020 con remuneración bruta igual a 0. Esa es la primera condición. La segunda condición es haber sido considerados en una medida de suspensión perfecta de labores, y la tercera, haber sido declarados en el PLAME con el código de la tabla paramétrica número 21, ¿no? Que cuenta con una minoría de días efectivamente elaborados respecto de todos los días calendarios que comprenden en el mes de octubre del 2020, ¿no? Y a su vez, el empleador debe declarar el pago de la remuneración bruta con una mayoría de días efectivamente elaborados, ya sea en el mes de subsidio entre noviembre del 2020 y abril del 2021. ¿No? Ese es el paso, digamos, 1. Entonces, luego de determinar los trabajadores de acuerdo a estas condiciones que he especificado, se procede a identificar sus remuneraciones brutas, ¿no? Entre los meses de noviembre del 2020 y abril del 2021. En caso corresponda, habrá que ver cada caso en particular, se va a deducir el importe de los subsidios que corresponden, ¿no? Luego, al resultado de este monto de las remuneraciones brutas de cada trabajador, se aplican los porcentajes respectivos, que ahorita voy a explicar, y los valores obtenidos se suman y el resultado constituye el valor del monto correspondiente a los trabajadores dados de alta, ¿no? Que es el primer paso. Identificar a los trabajadores dados de alta y el monto que le corresponde a esto. ¿Cuáles son estos porcentajes? Como dije, los porcentajes varían y son mayores si se trata de trabajadores contratados a plazo indeterminado y si son jóvenes, ¿no? Estos son los porcentajes más altos. Entonces, si estamos hablando de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, contratados a plazo indeterminado, el subsidio va a ser equivalente al 55% por los 3 primeros meses y 27.5% por los 3 meses siguientes. En el caso de jóvenes contratados a plazo determinado o a tiempo parcial, 45% por los 3 primeros meses y 22.5% por los siguientes 3 meses. Plazo indeterminado, en el caso de los adultos, que estamos hablando de 25 años a más, si son contratados a plazo indeterminado, el porcentaje es de 45% para los 3 primeros meses y de 5% para los meses siguientes, y los contratados a plazo fijo o a tiempo parcial, 35% para los primeros meses y 17.5%, ¿no? Como dije, toda esta información viene de la planilla, de RENIEC, de migraciones, y se considera, es importante que se debe tener presente que toda la información es la que el mismo empleador ha ingresado, ¿no?, a la planilla electrónica, es la que se va a tomar en consideración.
El paso 2, que es identificar a los trabajadores dados de baja, es exactamente igual al paso 1, pero con unas condiciones parecidas un poco distintas. Ya, pero igual, se identifica y de ahí, una vez identificados, los trabajadores, se determina cuál es el monto de estos trabajadores, el resultado de ese monto, se aplican los porcentajes respectivos, y ahí tienes, digamos, la información correspondiente a los trabajadores que han sido dados de baja, ¿no? Y el paso 3 consiste ya en la resta, ¿no? Del monto total de los trabajadores dados de baja, ese monto se resta del monto total de los trabajadores dados de alta, ¿no? Es básicamente lo que consiste el punto 3, ¿no? Y los porcentajes respectivos se aplican, es importante, y precisar que se aplican como máximo hasta por 6 meses consecutivos por cada trabajador dado de alta o de baja entre noviembre de 2020 y abril del 2021. ¿Ok? Estas son consideraciones en realidad que más las debe tener en cuenta la autoridad. Ahora vamos al tema del desembolso, que esto ya es lo último y es lo que en realidad los empleadores van a hacer, ¿no? O sea, una vez que salga la lista de empresas aprobadas o que son consideradas como empleadores elegibles y que califican para este subsidio, esta lista va a ser aprobada y publicada por el Ministerio de Trabajo con el monto que le corresponde al subsidio. Esta lista es trasladada de salud. Entonces, lo que van a tener que hacer los empleadores es tramitar el desembolso a través de la plataforma Viva, ¿ok? Esta gestión de desembolso se va a poder realizar hasta el 14 de diciembre del 2021. ¿Qué debo hacer para poder gestionar este desembolso? Es muy fácil. En primer lugar, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es acreditar a alguna persona autorizada. El representante legal de la empresa tiene que acreditar a una persona autorizada ante esta plataforma para gestionar este desembolso, y una vez que esto sea así, lo que va a ocurrir es que se le va a dar a esta persona una contraseña y un usuario para poder gestionar este desembolso. Con esa contraseña y usuario, los empleadores, en primer lugar, van a tener que presentar a través de esta plataforma 2 declaraciones juradas. Una referida a no tener la condición de inversionista o concesionario en el marco de los contratos de asociación pública-privada, y la otra declaración jurada de no tener en trámite ante el Ministerio de Trabajo una terminación colectiva de contratos de trabajo. ¿Ok? Esas declaraciones juradas se adjuntan a través de la plataforma de Viva, ¿no? Y además van a tener que también los empleadores proporcionar el CCI de una cuenta bancaria en donde justamente se va a hacer el desembolso de este subsidio, ¿ok? Ingresados todos esos datos, Salud hará el desembolso dentro de los 7 días hábiles de presentar toda esta información, que básicamente es la solicitud de desembolso del subsidio. ¿Ok? Así de simple. Hay que tener en consideración finalmente que la norma ha establecido ciertos casos que son considerados como fraude, que que en caso se comprueben, lo que va a ocurrir es que la Autoridad Administrativa de Trabajo va a iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el subsidio no pagado, porque ha sido pagado indebidamente porque el empleador ha incurrido en fraude, y además va a iniciar las acciones penales. ¿Cuáles son estos supuestos? Si en los registros utilizados para la determinación de la elegibilidad del empleador y su calificación, o en las declaraciones juradas, el empleador ha incorporado información que es falsa, ¿no? En ese caso, estamos ante un caso de fraude y se iniciarán todas las acciones que correspondan para recuperar el monto que ha sido indebidamente pagado por concepto del subsidio. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tengo que contarles sobre el tema del subsidio. Ahora va a entrar Brian a explicarles el tema de la desconexión digital. Buenas tardes con todos. Primero recordarles que a los que recién se conectan o se están conectando, pueden llenar una encuesta que al final vamos a tratar.
que va a ser de mucha utilidad, no solamente para nosotros, sino para todos en general. El tema que voy a tratar ahora es el tema de la desconexión digital. A manera un poco de introducción, creo que la desconexión digital es uno de los elementos que nos permite determinar que el derecho laboral es un derecho vivo, ¿no? que con el tiempo se va adaptando a las nuevas figuras, a las nuevas tecnologías, a los grandes cambios, ¿no? Recuerdo que a finales de los 80 o 90 quizás se hablaba un poco de la huida del derecho al trabajo, ¿no? Y yo creo que a partir del presente siglo, el derecho al trabajo está presente más que nunca, ¿no? En la regulación de las relaciones entre la empresa y el trabajador, ¿no? Entonces es súper importante prestarle mucha atención a estas nuevas normas, ¿no? Pero no solamente por el tema que muchos de nosotros decimos, pucha, otra norma más, otro incumplimiento más, ¿no? O otro costo más, sino para tratar de darle la vuelta y utilizar a la desconexión digital como un mecanismo, una herramienta que puede ser de utilidad para todas las empresas. Cristina, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí, claro. Gracias. Para abordar un poco el tema es importante ver dos perspectivas. Primero, qué está pasando no solamente en el Perú, sino en el mundo, y ver los efectos de la desconexión digital para entender un poco lo importante que es este derecho. Primero lo primero, ¿no? Este derecho es tan real como lo siguiente, ¿no? Yo ayer estaba haciendo unas modificaciones al PPT y un poco tarde, no tampoco tan tarde, pero le iba a mandar un correo a Cristina para que incluya mi parte o parte de la que estaba modificando, ¿no? Entonces, en el correo electrónico me sale un aviso, me dice, y yo me quedé así como, ¿qué? Un aviso donde decía, por favor, evalúa si este correo lo puedes mandar mañana a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Obviamente no lo mandé a esa hora, lo mandé en ese momento, ¿no? Pero me pareció muy gracioso que justamente esté yo viendo el tema de desconexión digital y ya las propias herramientas que hay en el estudio ya se van incorporando en la vida diaria y van teniendo un impacto. ¿Cómo vamos? Es importante que prestemos atención a este porcentaje, ¿ya? Esta fuente es de Francia. Francia es el primer país que reguló en el 2016 y entró en vigencia en 2017 el derecho de desconexión digital. Luego España y, bueno, Italia y algunos otros países ya en Latinoamérica tenemos varios, ¿no? Como Chile, Colombia, entiendo, y Argentina. Es importante contar en cuenta lo siguiente. El 39% de los encuestados señala que en el día del trabajo, o sea, fuera de su jornada, están teniendo contacto y revisando los correos electrónicos o los grupos de WhatsApp del trabajo. Es decir, hay un 39% al 100% que luego de su jornada están teniendo contacto con la empresa en su tiempo de descanso. El 27% señala que trabaja durante las vacaciones, ¿no? El 60% de los directores y el 45% de los gerentes siente que trabajar fuera de su jornada o en sus vacaciones es importante porque la empresa los considera de tal forma. Tomar en cuenta que esta encuesta creo que refleja un poco la situación en general, pero sobre todo en Francia, que es un país altamente regulado y que fue el primer país que introdujo este derecho y que fue en el 2016-2017, es decir, hace muy poco tiempo, ¿no? Que bestia el alcance de la globalización de las normas. Recuerdo que hace muchos años, cuando estudiaba en la universidad, se decía que las normas que copiábamos muchas veces venían con retraso de 10 a 15 años, ¿no? Esta norma, que es francesa, luego en 2018 estuvo en España y ahora en el 2020, o sea, una diferencia de 2 años. No es producto, evidentemente, de la globalización. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta estos números, ¿no? Un número también relevante también, que pasó en España y que se replica en Chile y en el Perú también, es que señala que los directivos o gerentes en un 60% están conectados luego de su jornada o durante su tiempo libre, ¿no? Es espectacular este porcentaje porque demuestra claramente que una inmensa mayoría utiliza las redes, ¿no? Las redes, las conexiones y todo lo que existe de la tecnología de la información para seguir trabajando fuera de su jornada, ¿no?
¿Y qué consecuencias trae? Temas básicamente ligados en primer lugar al tema de la salud, ¿no? Es decir, muchos de ustedes, por lo menos muchos clientes me han comentado, y además uno ve en la práctica que hay muchos problemas de estrés, depresión, incluso a nivel global se habla ya de enfermedades como el trabajador quemado, es decir, aquel trabajador que ha estado con mucho estrés y termina con problemas a la salud, depresión, alcohol, problemas familiares, ¿no? Incluso se habla de una nueva enfermedad que se llama la nonopatología, que es una sensación de estrés de tener que conectarse, es decir, le quitas el celular y obviamente genera un problema, ¿no? Esto no solamente pasa en el tema del trabajo, sino lo podemos ver con nuestras familias, que ya la tecnología se ha introducido de tal manera que ya resulta una necesidad, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, yo creo que antes de abordar el tema de desconexión digital, que es interesantísimo, yo creo que primero tenemos que voltear un poco y ver en qué estamos, ¿no? Creo que el derecho de desconexión digital es un paso adelante, pero creo que nosotros estamos un paso atrás todavía, ¿no? Es decir, las empresas, en una gran cantidad de empresas, todavía no termina de entender qué es la jornada de trabajo y las excepciones, ¿no? Es decir, todos los trabajadores, por regla general, tienen que estar sujetos a la jornada máxima. ¿Qué significa? Que tienen que trabajar 48 o 8 horas diarias. 48 horas a la semana, 8 horas diarias. O, bueno, salvo que hagan horas extras y se le paga las horas extras. No, todos. La única excepción son una serie de categorías de trabajadores que son los de dirección, como por ejemplo los gerentes, gerente general, por ejemplo, es un gran ejemplo, los no sujetos a fiscalización, un vendedor, procurador, una persona que tenga que salir, ¿no? Los trabajadores intermitentes con lapso de inactividad, por ejemplo, no sé, los guardias, almacenes, es decir, ellos son los únicos que están bajo la excepción de la jornada máxima, es decir, ellos no controlan su asistencia y no los sancionan por llegar tarde, ¿ok? Entonces, hay que identificar esta diferencia. Luego, todos los que están sujetos a la jornada máxima, tengo que registrar su asistencia, ¿no? Actualmente, desde el año 2020, con el tema de la pandemia, evidentemente, y las justificaciones que existen, pero muchas empresas entienden que el ser trabajo remoto es sinónimo de una excepción, y no es cierto, ¿no? Todos los trabajadores remotos que no estén dentro de la excepción de la jornada máxima tienen que registrar su asistencia, ¿no? Y no se olviden que no solamente los trabajadores remotos, sino incluso los practicantes. Ya voy teniendo 4 inspecciones que tratan justamente del control de asistencia. Así que no nos sorprendamos que venga una inspección, nos pide nuestros registros y podamos salir sancionados por no haber cumplido con el mismo, ¿no? Es decir, sé que es difícil regular el trabajo remoto y el control de asistencia, pero hay que ver la forma y los mecanismos, que no solamente es físico, sino también puede ser virtual. Muchas empresas aún no tienen políticas de horas extras, no tienen política de uso de herramientas de trabajo, incluso muchas empresas ni siquiera han comunicado a sus trabajadores que tienen que hacer trabajo remoto, pese a que lo están haciendo, ¿no? Entonces es momento de comenzar a regular, ¿no? Sobre todo ahora que ya hay un nuevo derecho que va a tener un impacto en estas políticas. Otra cosa que las empresas tampoco no hacen es controlar y sancionar, es decir, dicen, bueno, ya yo le doy flexibilidad y la verdad que él haga lo que quiera y con tal que simplemente resuelva los problemas o trabaje y a mí ya no me importa, ¿no? O también, por ejemplo, deja que los jefes hagan o recarguen al personal, ¿no? Quizás en muchos sentidos, quizás no muy eficientemente, pero no importa, nos importa el resultado final, ¿no? Muchas empresas dejan estos ámbitos y van a tener consecuencias, ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, la siguiente. Ahora, el control de asistencia, ¿no? Es importante controlar la asistencia. Acuérdense que todos los trabajadores, las modalidades formativas, los practicantes, preprofesionales, el personal destacado de los de tercerización, intermediación, nosotros como empresas estamos obligados de tener el control y asistencia dentro de nuestro centro de trabajo e incluso para los trabajadores remotos. ¿Quiénes están excluidos? Ya lo comenté, trabajadores de dirección, no sujetos a fiscalización e intermitentes. ¿Alguno más que ellos? No, no hay ninguno más que ellos. El de confianza,
el de confianza sí tiene que marcar asistencia, salvo que además sea un trabajador de confianza no sujeto a fiscalización, con lo cual el tema de confianza no importa, sino lo que importa es que sea no sujeto a fiscalización para no estar sujeto a la jornada máxima y no registrar asistencia. El trabajo remoto, nuevamente, el trabajo remoto, todos los trabajadores remotos deberían marcar asistencia, salvo que estén en uno de los supuestos de excepción, que están arriba. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, recordar también que respecto al control de la jornada de trabajo hay una presunción, ¿no? Es decir, si el trabajador está en la empresa o está conectado, se presume que está dentro del tiempo de trabajo, salvo que, ¿no? La prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Que lo haya sancionado, ¿no? Es decir, se quedó trabajando, entre comillas, porque generalmente cuando se ve en realidad, ven que están en el Facebook o haciendo cualquier otra cosa para ganar las horas extra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que sancionar, tiene que llamar la atención, ¿no? En todo caso, tiene que acreditar que no ha pedido la autorización. Por eso es importante las políticas, muy importante las políticas de horas extras. Muchísimas empresas que lo han implementado, digamos, han reducido el impacto de las demandas. Entonces, yo creo que es importantísimo las políticas de trabajo de horas extra. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga que, si va a hacer trabajo remoto, tenga que pedirle autorización formal a su jefe y el jefe pueda sustentar que necesita trabajar más. ¿Qué pasa? En muchos casos, muchos jefes se acuerdan de un trabajo y de repente a las 11 de la noche le mandan a su asistente o al subordinado, le dicen, oye, ¿sabes qué? El informe para las 9 de la mañana. O sea, el jefe ha tenido toda una semana para hacerlo o para delegarlo y recién se acordó un día antes. Entonces, eso es claramente, no es una hora extra, es un trabajo ineficiente en muchos casos. Y las empresas no lo controlan. Entonces, ahora yo creo que es importante ponernos a repensar un poco el tema de delegar las funciones. Acuérdense de un pleno jurisdiccional que dice que si yo como empresa no presento mi control de asistencia, como muchas empresas lo hacen, ¿eh? Cuando los demandan, dicen, uy, se me perdió, se quemó, se desapareció, me lo han robado. Bueno, ahora hay un cambio de criterio donde dice que si no presentas tu control de asistencia, tú como empleador tienes que acreditar que las horas que el trabajador te dice no eran horas extras. Entonces, algunas empresas recordarán que han tenido procesos judiciales en esta materia, que los trabajadores le presentan correos electrónicos, tengan cuidado, ¿no? Esos correos electrónicos medio raros que mandan a las 11 diciéndote adjunto el informe, ¿no? O a las 2 de la mañana, esos trabajadores que les encanta trabajar de amanecida, ¿no? 2 de la mañana, entonces simplemente te adjuntan, y ya hemos visto varios procesos donde te adjuntan estos correos. Entonces, con eso van sustentando sus horas extra. Entonces, en los casos que hemos visto, las empresas se han visto sorprendidas diciendo, oye, este pata me ha mandado eso cuando he comenzado a trabajar recién a las 6. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque eso, uno puede decir el trabajador que es malo, no, eso es falta de control de nosotros también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí, aterrizando un poco en el tema, discúlpeme por haber visto un tema previo, que es el tema de la jornada, que si bien es cierto está vinculado al tema de desconexión, el tema de desconexión es mucho más allá que la jornada de trabajo, ¿no? ¿Qué es el derecho de desconexión digital? El derecho de desconexión digital es el derecho que tiene el trabajador a no conectarse, ¿no? A no responder, a no utilizar los medios electrónicos, informáticos que existen para realizar alguna función. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que yo como trabajador no tengo la obligación de revisar, de responder o de coordinar con mi entidad empleadora? Y la consecuente efecto de ello es que mi empleador no tiene la facultad o el poder de dirección para sancionarme porque no he cumplido con esa obligación, ¿no? Cuando revisamos un poco este derecho digital, incluso lo revisamos en redes, muchos dicen, se ha regulado en el Perú el derecho a la desconexión digital, pero eso no es muy cierto, porque el derecho a la desconexión digital ya preexiste, en el sentido de que obviamente tú terminas tu jornada y evidentemente no tienes por qué estar conectando ni atendiendo llamadas, o sea, no tenía que haber un derecho en sí para saber que eso era un derecho que ya preexistía, que podía ser interpretado en base a las normas constitucionales de la jornada y del tiempo libre, ¿no? Pero, bueno, se ha regulado, perdón,
Y ahí quizás una pequeña crítica, ¿no? Acuérdense que el tema del trabajo remoto se regula en el decreto de urgencia 26-2020, que fue en marzo del 2020. Ahí se habla sobre la facultad que tiene el empleador de incorporar el trabajo remoto. Luego se modifica en noviembre y se introduce esta norma de desconexión en el tema de trabajo remoto. Y ahora en marzo también se ha hecho una modificación dentro de las facultades que tiene en el trabajo remoto y también sigue en el trabajo remoto. Entonces, veo que muchos profesionales dicen que esto solamente se aplica al trabajo remoto, ¿no? Y además, consecuentemente, cuando acabe el tema del trabajo remoto, consecuentemente también acabaría el tema de la desconexión digital. Creo que según nuestra apreciación, yo creo que también se aplica a todos los demás trabajadores, porque si bien es cierto está regulando una situación particular del trabajo remoto, yo creo que la desconexión digital le atañe a todos los trabajadores, estés trabajando en tu casa como estés trabajando en el centro de trabajo, ¿no? En todo caso, hay que tener en cuenta que termina el trabajo remoto, aparentemente terminaría esto, o puede ser que se modifique y se haga una norma, ¿no? Seguramente con mejores regulaciones global para involucrar el trabajo remoto y también involucrar a todos los demás trabajadores. ¿Qué tiempo abarca la desconexión digital? Por ejemplo, entre el término de tu jornada y el inicio de la siguiente. Termina a 6 de la tarde y empiezas a las 9, entre las 6 de la tarde y 9 de la mañana. Ese es el tiempo de desconexión. El descanso semanal obligatorio. Muchos empleadores se han olvidado que no solamente entre jornadas hay tiempo libre. El tiempo de descanso, en contraposición al tiempo de trabajo, es todo aquel tiempo que resta. Es decir, tiempo de descanso entre jornadas, descanso semanal obligatorio, vacaciones, descanso por maternidad, descanso por accidente de trabajo, suspensión perfecta de labores. O sea, es decir, todo aquello que no está dentro del tiempo de trabajo es tiempo de descanso. Y el tema de la desconexión digital está en todo ese tiempo de descanso, ¿no? Por eso muchos en otros países se critica un poco la conexión que hay entre el tiempo de trabajo y la desconexión digital, porque el tiempo de trabajo, cuando tú te quedas trabajando más tiempo, eso no es desconexión digital, eso se llama horas extra y eso está permitido, ¿no? En cambio, la desconexión digital opera cuando ya te desconectas y ya no te tienes por qué volver a conectar. Es interesante esa diferencia y por eso la amarran más al tema de la seguridad, salud en el trabajo por enfermedades profesionales, como lo hemos visto al inicio. Pero bueno, es una discusión, digamos, interesante, pero sí tiene un efecto y ya lo vamos a ver en la siguiente filmina. Cristina, ¿podemos pasar? Es decir, ya sabemos, aplica vacaciones, días, licencias y demás. ¿Cuál es el personal exceptuado de la jornada? Recordemos que la desconexión digital aplica a todos los trabajadores sujetos a la jornada máxima y la regla es que luego de su jornada y en los descansos o tiempo libre, yo no los tengo que obligar a conectarse. Pero también hay una regla para los trabajadores exceptuados, que son los de dirección, no sujetos a fiscalización y los que realizan servicios intermitentes con lapso de inactividad. ¿Cuál es la regla? Que tienen que tener por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y además también no se van a tener que conectar en los descansos semanales obligatorios, licencias, vacaciones, en general. Ojo con eso, ¿no? Porque muchos empleadores he visto que dicen, ay, sus 12 horas, ¿cómo lo controlo? Bueno, ya, ¿cuáles son las 12 entre las 24? ¿Dónde encuentro? Un ratito, sí, entonces, pero también ojo que hay un tema que también tienen este derecho para los descansos semanales obligatorios, vacaciones y demás, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a controlar el tema de, por ejemplo, de un gerente general que se desconecte 12 horas continuas? O sea, es decir, sobre todo con empresas que tienen relaciones con otros países o con otros horarios, o que obviamente se requiere una necesidad de conexión, ¿no? Es decir, ¿no? En primer lugar, ¿cómo lo voy a hacer fácticamente? Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la operación. Ya más adelante vamos a hablar sobre las recomendaciones y las excepciones que también la misma norma prevé, pero también sobre todo las recomendaciones para darle una vuelta a esta norma y poder utilizarla mejor. Sí, la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones y excepciones? Las obligaciones del empleador es
no puede exigir al trabajador, ya hemos visto, que haga tareas, servicios, informes, lo que sea. No puede obligar que el trabajador se conecte y además responda a comunicaciones, y tampoco no puede obligar que el trabajador realice coordinaciones laborales. Ahí yo creo que muchos se van a caer de la silla, ¿no? Seguramente muchos con su pijama viendo acá, ¿no? Mientras nosotros acá con terno, pero se van a caer de la silla porque dicen, ¿qué? O sea, ya no puedo pedirle nada. No es tan extremo, pero yo creo que eso va a generar que nosotros tengamos que regular mejor a la interna. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las excepciones? El acuerdo en sobretiempo. Es decir, si un trabajador le coordino que se conecte a las 11 de la noche porque hay una llamada, ¿no? O tenemos que hacer un Zoom, y obviamente le pago el sobretiempo. Ahora, realmente le pagamos el sobretiempo, ni siquiera le pagamos las horas extras a veces cuando corresponde, y ahora con este tema de desconexión digital va a obligarnos a repensar ese pago de horas extras, porque hay un efecto de no seguir la desconexión digital. Entonces, regulemos mejor el tema del trabajo en sobretiempo y los acuerdos con nuestros trabajadores. ¿Qué otra excepción hay? Caso fortuito y fuerza mayor. La norma refiere a este supuesto que ya estaba en la norma que regula los descansos y las horas extra, ¿no? La obligación, ¿no? Cuando tú puedes obligar a tu trabajador a laborar en horas extra, y la norma ya lo preveía, se ha hecho referencia a la misma, que es que cuando existe un peligro inminente de las personas y los bienes, y que puede, en los bienes del centro de trabajo, o puede afectar la continuidad laboral. Por ejemplo, ya lo hemos visto, ¿no? En los huaicos, hace unos años hubo unos huaicos y pasaron un montón de cosas, entonces se le obligó a muchos trabajadores a laborar, porque la verdad que si no lo hacían, el huaico se llevaba a toda la empresa, ¿no? Situaciones así excepcionales. La siguiente. El empleador puede asignar tareas, eso es bien interesante, y eso va a estar también en relación a nuestras sugerencias. Sí, yo puedo mandarle correos, digamos, a mi trabajador. Por ejemplo, decirles, oye, mañana puedes ver este tema, o la próxima semana no te olvides de esto. Ojo con esto, que en otros países esta posibilidad, ¿no? Que yo considero es una flexibilidad de este derecho, porque la idea en otros países, por ejemplo, no se permite que el empleador remita correos. ¿Por qué no se permite? Porque el trabajador, justamente un efecto en la seguridad y salud en el trabajo es que el trabajador está pendiente de que le manden trabajo, ¿no? En las encuestas incluso muchos trabajadores refieren de que hay una sensación, incluso una enfermedad, que no recuerdo el nombre, pero que dice de que la sensación de que te van a mandar trabajo. Entonces estás pendiente del celular, mirando, porque sientes que en cualquier momento te van a mandar un correo. Entonces, creo que esta situación, creo que podría perjudicar ese tema, pero por eso es importante saber que lo podemos hacer, pero también hay que limitarlo y quizás establecer nuestra política para que esto no sea una costumbre o una regla, sino una excepción, ¿no? Ojo que el empleador puede mandarme trabajo, pero el trabajador no tiene que estar obligado a conectarse o a responder, ¿no? Entonces, va a cambiar un poco el esquema. El empleador va a tener que mandar un correo diciendo, oye, hay un informe que hacer, pero este informe no lo puedes hacer a partir de mañana, ¿no? Y dar un plazo, ¿no? Eso es un poco la idea. O como les comentaba al inicio, que me salió una alerta antes de mandar el mensaje a Cristina, me salió una alerta diciendo, ¿estás seguro que quieres mandar ahora? Puedes mandarlo mañana, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en las recomendaciones. ¿Qué sucede si el trabajador realiza las labores y las coordinaciones? Obviamente, si realiza labores fuera de su jornada, horas extra o descanso sustitutorio. Si trabaja en feriado, también la sobretasa o los descansos correspondientes. Es decir, si hay una labor, tengo que pagarla. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajador ha dejado sin efecto su derecho de desconexión digital y está laborando. Y ahí se aplican las reglas que establece la ley. La siguiente, por favor. ¿Qué riesgos existen? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué podría hacer el trabajador? No trabajar. Es decir, me mandan a las 11 de la noche, por favor, un informe para una hora. No contesto. Lo llamo, no me contesta. Le escribo tampoco. Al Facebook, al WhatsApp, ¿no? A su mamá, al teléfono fijo. Bueno, entonces, pero no me contesta. Y yo al día siguiente, asado, lo quiero sancionar.
esa sanción es indebida, porque no es un incumplimiento, sino le está ejerciendo su derecho a la desconexión digital, ¿no? Y lo que él va a hacer más bien es va a iniciarme actos de hostilidad por la afectación a su dignidad, va a cuestionarme las sanciones disciplinarias, y dos cosas importantes, una cosa que le he puesto y otra cosa que no le he puesto, pero la comento. Esto de aquí, la desconexión digital, va a abrir puertas a que se considere no solamente la posibilidad de que el empleador no pueda sancionar o exigir al trabajador hacer una obligación, sino que muchos empleadores, como lo hemos visto en las encuestas que hemos pasado, consideran que para ser un buen trabajador y estar comprometido con mi empresa, yo tengo que trabajar fuera de mi jornada o en mis vacaciones. Entonces, si tú no lo haces, muchos empleadores podrían considerar que eso es una falta de compromiso. ¿Y qué va a pasar? No le doy aumentos, no lo promociono, no le renuevo el contrato, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver en las sanciones, algún trabajador podría interpretar esta acción del empleador como una acción de represalia frente al derecho de desconexión digital, y podría haber impugnación del contrato de trabajo, de las renovaciones, ¿no? Y un tema importantísimo y que no le he puesto, que es también el efecto del extremo del trabajo y en la salud del trabajador, ¿no? El trabajador podría demandar daños y perjuicios por algún tipo de enfermedad, estrés, ¿no? Digital, ¿no? El trabajador quemado y demás, alegando que uno de los derechos que se les ha afectado es la desconexión digital. Y acuérdense que para los daños y perjuicios la acción prescribe a los 10 años, con lo cual vamos a estar 10 años pendientes a que uno de estos trabajadores nos reclame algún daño y perjuicio, con lo cual yo creo que hay que tomar en serio las situaciones. ¿Qué multas nos pueden traer? Básicamente hay dos multas que se acaban de regular, y pongo el monto de la multa, que seguramente no es pequeño, pero algunas empresas podrían decir, bueno, 6.900 soles, no es mucho, pero multipliquen 6.900 soles por todos los trabajadores que podrían alegar desconexión digital, ¿no? Y las multas son por ejercer coerción, ¿no? O intimidar a los trabajadores para que realicen tareas, se conecten, ¿no? Y todas estas obligaciones para que ellos hagan sus labores, ¿no? Y la otra es, un ratito, la siguiente, ya me está apurando Cristina, la siguiente es, ya terminó, ejercer la coerción para, para mantenerme en estos temas de conexión, ¿no? Entonces, ahí tener mucho cuidado porque esas son las multas. Ya puedes pasar, Cristina. Ya para ir finalizando, ya me mandaron mi alerta, yo creo que esta es la parte más importante de la exposición, a mi entender, ¿no? Primero, por las cosas que podemos ir haciendo, las tareas que tenemos y cómo le damos la vuelta a este derecho para utilizarlo y mejorar nuestras relaciones con nuestros trabajadores. Primero, regular las políticas sobre desconexión digital. La norma peruana no te obliga la política, a diferencia de normas de otros países que te obligan a tener una política. Así que es muy probable que en un futuro exista esta obligación. Yo me iría adelantando. ¿Por qué? Porque esta política puede estar incorporada en el tema del trabajo en horas extras o en las herramientas o uso de herramientas de trabajo. Y yo regularía los supuestos de excepción, ¿no? Esos supuestos que todo el mundo decía, pero ¿qué, ya no le puedo mandar trabajo y ahora que ya no va a cumplir? ¿Y qué pasa si el pata es un vendedor? ¿Qué pasa si no le contesta al cliente, ya lo pierde al cliente? Bueno, todos esos supuestos hay que verlos. Hay que ver los puestos. Obviamente, no todos los puestos son iguales. Hay que revisar los perfiles ocupacionales, hacer un análisis de la necesidad que tenemos de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una serie de beneficios que podemos incorporar sabiendo que hay personas que necesitan estar conectadas. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, ¿no? O telefonía, hay unos trabajadores que se les paga, ya actualmente existe eso, un bono de disponibilidad durante un tiempo determinado que implica que él esté en una zona, ¿no? Por ejemplo en Lima, en Ica, en Tacna, no se mueva de ahí, y cuando yo lo llamo, tiene que asistir a reparar una antena si es que algo pasa. Eso sucede también con las enfermeras, los médicos, es decir, es un bono específico de trabajo bajo llamada, ¿ya? Hay que regular el tema de la desconexión de los que están exceptuados de la jornada, ¿no? ¿Cómo se aplica esto
¿no? Por ejemplo, he visto algunas empresas que ya vienen regulando esto, que le están poniendo, por ejemplo, una hora promedio que no deberían recibir correos, o se debería exigir a los jefes no remitir correos, por ejemplo, no sé, de 9 de la noche a 9 de la mañana, preferentemente, salvo las excepciones, no remitir correos electrónicos ni exigir cumplimientos de alguna cosa, ¿ok? Eso ya lo están haciendo. Los canales de denuncia, ese es súper importante. Hay que generar la participación de los trabajadores. A veces los jefes o los mandos medios se equivocan y nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando abajo. Entonces, estos canales de denuncia son muy eficientes, sobre todo estas apps que salen ahora, que nos ayudan a registrar y poder sintetizar estas denuncias y controlar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahora, si tú te conectas y renuncias a tu derecho de conexión digital, tienes que pagar horas extra. Entonces, si no controlamos esto, se va a hacer un problemón, ¿no? Adicional a las horas extras que generamos ya, vamos a ir generando horas extra en cada una de estas conexiones que seguramente muchas de ellas pueden ser irregulares o por ineficiencias de los propios jefes, ¿ya? Medidas disciplinarias, no solamente a los trabajadores que se conectan irregularmente, sino también a los jefes también que están dando estos trabajos, que no están cumpliendo con la desconexión digital. Ya le he comentado un poco los bonos de disponibilidad que se podrían ir evaluando en los próximos aumentos del próximo año. También se pueden ir pensando que en vez de darle aumento, le damos un bono de disponibilidad y así podemos, algunos puestos excepcionales, ir controlando y viendo de que se conecten, ¿no? Revisar las políticas de comisiones. Las políticas de comisiones siempre están orientadas a trabaja más, no me importa cuándo trabajes, a mí lo que me importa es el resultado. Hay que tener cuidado con eso porque podría ser una prueba futura para que nos digan, oye, producto de estas políticas, yo me afecté. Lo mismo con las políticas de evaluación y promoción. No puede la política de promoción para nuevos puestos, para aumento de sueldo, ¿no? No pueden ir en contra de este derecho de conexión digital, tienen que respetarlo y tenemos que ver la forma cómo medir la productividad durante la jornada, ¿no? Lo último, Cristina, bueno, lo antepenúltimo, porque una más. Otra cosa importante, hay que capacitar y sensibilizar. Primero los mandos más altos. Si nosotros, como los que dirigimos la empresa, no le damos la importancia a la desconexión digital, la verdad que esto no va a funcionar abajo. Tenemos que primero nosotros proyectarnos y ver que este es el futuro. Ayer salió una noticia, la BBC, súper importante, que tienen que verla, que habla sobre un banco de inversión. Y el banco de inversión recibía quejas de sus analistas que trabajaban 100 horas a la semana. ¿Y saben lo que ha hecho este banco? Qué bueno. Les ha dicho, bueno, ya descansen los sábados. Los domingos en la mañana se vuelven a conectar, ¿no? A mí me pareció gracioso esa posición, pero es una posición que evidentemente no está mirando a futuro. Los jóvenes talentos, los verdaderos talentos, ya no te están pidiendo sueldo, estabilidad, que era hasta hace unos años las cosas que pedían. Ahora piden tiempo de descanso, piden poder disfrutar de su tiempo libre. Hay que ver esa proyección, hay que hacer proyecciones y planes para mejorar nuestras políticas y estar de acuerdo al tema de desconexión. Adaptemos nuestros correos, como les comentaba, ¿no? Que si son más de las 9 de la noche, por ejemplo, te sale un mensaje diciendo, oye, ¿no lo puedes mandar esto mañana? ¿No? Ver si algunos que están dentro de las jornadas, que les salga automáticamente una respuesta diciendo, él está dentro de su tiempo de descanso, hay que respetarlo, ¿no? ¿No? Y también el control a los mandos medios, a los jefes, para que no abusen de la disponibilidad del trabajador y generen ineficiencias, ¿no? Hay que sancionar, ¿no? Hay que amonestar, porque es importante que esto se aplique, ¿no? Y finalmente, actualizar las políticas, ¿no? No solamente la política de horas extra para que los trabajadores pidan autorización si van a hacer horas extras, sino también, por ejemplo, las políticas de desconexión o incorporarlas, o establecer, por ejemplo, temas de uso de herramientas de trabajo, ¿no? Y demás, ¿no? Hay que revisarlas, creo que es importante para dar una vuelta. Y finalmente, solamente para dejar un poco en reflexión, ¿no? Ya existen certificaciones, ¿no? Como por ejemplo la certificación de empresa segura, libre de violencia y no discriminación contra la mujer, ¿ok? Eso te lo da el MIDIS,
y te da una serie de puntos, por ejemplo, para contratación con el Estado. Y hay otras de buenas prácticas profesionales. Es decir, las empresas ya tienen una serie de certificaciones sobre cumplimiento normativo. Ahora, quizás podríamos trabajar como empresa el publicitar el cumplir con el derecho de desconexión digital. ¿Por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no regulamos esto en una política y le decimos a nuestros trabajadores y capacitamos para que ellos lo cumplan? ¿No? Acá en nuestra empresa sí respetamos el derecho de desconexión. En la noticia que les comentaba, ya para terminar, del banco de inversión, había otro banco que salió en la nota también diciéndole, oye, nosotros sí respetamos, nosotros nos desconectamos, es más, tenemos esta política que obliga al trabajador a desconectarse desde el viernes hasta el lunes siguiente, salvo casos excepcionales, evidentemente, ¿no? Pero, o sea, es decir, hay una doble visión en el mundo. Yo creo que ya está acabando esa visión de pensar de que entre más horas trabajas es mejor para la empresa. No, porque mientras un trabajador trabaje sus horas y tenga más tiempo libre y goce de su tiempo libre, obviamente va a ser un trabajador con menos enfermedades, con menos estrés, con mejor ánimo con su familia, va a disfrutar mejor y va a reflejar eso en su productividad. Eso ya hay estudios que determinan eso. Entonces hay que cambiar un poco la imagen y hagamos planes al próximo año para mejorar el tema de la conexión digital. Muchísimas gracias, Cristina, gracias a todos ustedes por su atención. Cristina, ¿estás con el micrófono? Sí, ya. Muchas gracias, Brian, por la exposición. Paul, o Eneco, no sé si podemos proyectar el resultado de la encuesta para comentarla rapidito. Mientras que las van proyectando, en línea de lo que conversaba Brian, o sea, es importante, un poco hilando ambos temas, tener en consideración que es importante cumplir con toda la normativa laboral, sobre todo respecto a las empresas que van a percibir este subsidio, porque la norma que regula el subsidio ha señalado de manera expresa que SUNAFIL va a priorizar la atención de denuncias laborales referidas a aquellos empleadores que han sido beneficiados con este subsidio, que van a ser beneficiados con este subsidio a la planilla. O sea que ojo, ¿no? Porque estos empleadores van a tener la prioridad de fiscalización por parte de SUNAFIL, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a las denuncias vinculadas al registro en planilla, pago de remuneraciones y beneficios sociales. O sea que ojo con eso. Uy, no. Vamos contestando las preguntas, si no, Brian, y mientras que van proyectando las respuestas a la encuesta. A ver, veamos. Se preguntan, ¿cómo se podría acreditar el registro de asistencia en el trabajo remoto? ¿Es suficiente el conectarse a sus laptops? A ver, es una pregunta más que es recurrente, ¿no? Es difícil, primero hay que parchar esto, que es difícil el registro de asistencia de un trabajador remoto, ¿no? Porque no es como que tú pones un dedo y marcas a la entrada y a la salida, ¿no? Creo que estamos viendo ya, ¿no, Cristina? Sí, ahora sí tenemos las respuestas a las preguntas. A ver, comentas, Brian, las referidas al trabajo remoto para seguir con el tema. Perfecto, sí. A ver, hay tres preguntas referidas al tema de la desconexión digital. Y la primera dice, luego de terminar tu jornada, ¿contestas los correos o atiendes llamadas? El 92% dice que sí, ¿no? Preocupante, ¿no? Solamente el 8% dice que no, ¿no? Otra pregunta es, en sus vacaciones, ¿contesta las llamadas o responde los correos? El 87% dice que sí, solamente el 13% dice que no. Y la tercera pregunta
dice que si un trabajador no contesta los correos o las llamadas durante vacaciones o fuera de jornada, ¿se considera la falta de compromiso? Un 23% dice que sí, ¿no? Un 77% dice que no. Cristina, ¿tú ves los siguientes? A ver, sí, habíamos preguntado si la empresa donde laboran han contratado trabajadores a plazo indeterminado, ¿no? Desde noviembre del 2020 y un 43% ha dicho que sí, ¿no? Y si han contratado jóvenes entre 18 y 24 años, un 46% ha dicho que sí. Entonces, digamos que hay más o menos un promedio de 44%, 44-45% de empresas que han contratado trabajadores a plazo indeterminado y que también han contratado jóvenes entre 18 y 24 años de edad, ¿no? Esto para efectos del subsidio. A ver, perfecto. Volvemos a las preguntas entonces. Sí, yo me quedé haciendo la pregunta, a ver, voy respondiendo a la que justamente iba a decir y Perfecto. lo voy a relacionar con la encuesta que ya nos presentaron, ¿no? Como hemos visto, creo la encuesta es más reveladora de lo que yo pensé, ¿no? Ese mismo porcentaje promedio en Latinoamérica era 60% de conexión, ¿no? Tanto en las horas de trabajo como en vacaciones, y aquí está rondando aproximadamente el 90%, ¿no? Seguramente estamos también dentro del parámetro de que una gran mayoría somos cargo de dirección o tenemos algún cargo gerencial, ¿no? Con lo cual va también en sintonía con la primera encuesta que les puse, que existe un 60 o casi 50% de personas que consideran que el estar conectados es parte del compromiso, ¿no? Más bien cuando hicimos la otra pregunta al revés, de que si consideramos que es importante que estén conectados en vacaciones o fuera de su jornada, los trabajadores, y eso lo consideramos parte del compromiso, no, ya baja un poco la tendencia a decir que un 23% que sí consideran que es importante, ¿no? También va un poco por ahí también las encuestas, porque evidentemente nosotros sí nos conectamos y sí consideramos que es un compromiso, pero respecto a nuestros trabajadores, quizás le bajamos un poco ese porcentaje. Pero igual es importante darnos cuenta que es un problema, ¿no? Es un problema porque muchos de nosotros tenemos nuestro derecho a nuestro tiempo libre y estamos conectados. Obviamente no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, es un proceso, pero por eso yo creo que es importante verlo esto como un proyecto, ¿no? Hagamos nuestro proyecto de implementar la desconexión digital en varios aspectos, implementar nuestras políticas, implementar capacitaciones y sensibilización, ¿no? Y aterrizar para que sea mejor la productividad y existan menos enfermedades profesionales. Ahora, para responder un poco la pregunta, que habían dos bien parecidas, es ¿cómo hago el registro en trabajo remoto, ¿no? Pues seguramente muchos se han sorprendido y han dicho, ¿qué? Yo tengo que registrar, muchísima gente no lo está haciendo y eso se está generando un problema. Ya están inspeccionando, ojo, el año pasado tuve una o dos, este año llevan 4. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero que hay que coordinar esto con nuestro sistema, con IT, para que nos pueda implementar un sistema de registro electrónico. Ya existen varios sistemas. Por ahí vi uno que, ojo, que solamente somos 6, somos pocos, ¿no? Obviamente el sistema va a costar más de lo que puede costar un trabajador, seguramente. Entonces, ahí lo que le recomendamos es que si no tenemos estos sistemas, por lo menos establezcamos la obligación de que el trabajador cuando se conecte tiene que mandar un correo diciendo, me estoy conectando a las 9 de la mañana, me estoy conectando a las 5 de la tarde. ¿Ya? Por ahí también dijo que había un gerente o uno de dirección, ¿no? Acuérdense que los de dirección no están sujetos a la jornada máxima legal, con lo cual no tienen que registrar ni los de dirección, ni los no sujetos a fiscalización, ni los intermitentes con lazo de inactividad. Ellos no tienen que registrar su asistencia. Otra cosa es que nosotros tenemos que respetar el derecho de la desconexión digital, y para eso hemos recomendado que hagamos en nuestra política, regulemos esa excepción, ¿no? Es decir, a personas que están exceptuadas de la jornada de trabajo, no hay que remitirles ni exigirles absolutamente nada a partir, no sé, de las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? Hasta las 9 siguientes, salvo casos excepcionales, obviamente, la norma te lo permite, pero hay que regular. A ver.
Acá hay Sí, una pregunta, ¿cómo considerar las horas del personal que realiza labores 100% remotas que se encuentran en el extranjero con distinta zona horaria? O sea, buenísimo. Acuérdense que el decreto de urgencia, el 26-2020, que salió en marzo del año pasado, y el decreto de urgencia 127-2020, regula la posibilidad de adaptar jornadas flexibles, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Es decir, he visto empresas que, por ejemplo, les han modificado los horarios a muchos trabajadores. Hay muchas personas que tienen sus hijos en casa, ¿no? Y que tienen que hacer clases. Entonces, ellos, por ejemplo, se conectan de 7 de la mañana a 9 de la mañana y se vuelven a conectar eh, a las 12, a 1, ¿no? Y se vuelven a conectar luego en la tarde, ¿no? Es decir, podemos hacer horarios flexibles, lo podemos hacer, ¿no? El problema que está pasando no es cómo establezcamos este horario, es que no estamos regulando. Y como decimos, es trabajo remoto, le doy la flexibilidad, te lo regalo, ¿no? Como si yo pudiera regalar eso. No, el hecho de yo dejar de regular eso es un tema de falta mía, ¿no? La norma no te hace un trabajador no sujeto a fiscalización el hecho de que el empleador no te fiscalice, ¿no? No te fiscaliza porque no quiere. Y eso no va a ser una excusa frente a la SUNAFIL. Entonces, regulemos horarios flexibles, ¿no? Que se conecten menos de 48 horas y ya está, pero hay que regular el control. claro, con una política escrita debidamente comunicada a los trabajadores o en el mismo con una modificación al contrato de trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero que esté formalmente establecido el horario flexible, ¿no? Ah, y creo que ya la última pregunta, porque las demás de alguna manera se han contestado, es legalmente de qué manera, ¿no?, se puede afectar a una empresa si un trabajador presenta una denuncia ante SUNAFIL porque no cumple con el tema de los horarios de trabajo, ¿no? Y mantiene a sus trabajadores conectados y respondiendo todo el día a cualquier hora del día. O sea, ¿qué Sí, bueno, consecuencias trae una denuncia? sí, varias, ¿no? Varias consecuencias. Primero las multas. Recordemos que ya hay una multa específica para desconexión digital, y esto es de marzo, ¿ah? Es casi 6.908 soles, ¿no? Por persona, ¿no? O sea, si es que uno me denuncia, hay una multa, ¿no? Imagínate, multiplica eso por la cantidad de gente que me va a denunciar. Eso es lo primero. Si yo no tengo registro de asistencia, es una multa muy grave, ¿no? Casi 10.000 soles entre 1 y 10 personas afectadas, ¿no? Y puede llegar a 220 y tantos mil soles si es que son más de 1.000 trabajadores afectados. Eso solamente en multas, que le regalan la plata a la SUNAFIL. Además de eso, como ya le hemos dicho, hay trabajadores que pueden presentar actos de hostilidad. ¿Y los actos de hostilidad qué pasa? Digo, oye, corrige tu error, o yo me puedo dar por despedido, es decir, te van a poder reclamar la indemnización por despido, te van a poder reclamar daños y perjuicios, ¿no? Como consecuencia de, por ejemplo, que no le renovaste el contrato, no lo promoviste, no lo aumentaste, y posiblemente incluso, yo creo que en un futuro lo que va a pasar es que también incluso los trabajadores te van a demandar por daños y perjuicios derivados de alguna enfermedad que podría relacionarse con el tema del estrés por las herramientas del sistema. Con lo cual, yo creo que hay que regular y tomar en serio esta situación. No Y significa que... claro, y adicionalmente también o sea, podrían reclamar el pago de horas extras, ¿no? Si es que acreditan la realización de horas extras luego de la jornada de trabajo. Y eso tiene repercusión o podría tener repercusión dependiendo de la periodicidad del pago de estas horas extras, ¿no? En reintegro de beneficios sociales, ¿no? Gratificaciones, qué sé yo, otros beneficios. Entonces, también por ahí podría haber una contingencia. Hay una última pregunta, Cristina, solamente que me parece buenísima, de Gonzalo, que dice de que, ojo, que parece que por ser trabajadores remotos se hubieran vuelto unos no sujetos a fiscalización, ¿no? No es correcto la apreciación, porque recuerden que el trabajo remoto, la ley te dice claramente que todos están sujetos a la jornada máxima legal, salvo las excepciones. Entonces, para saber si está fuera de la jornada máxima legal y no registra asistencia, solamente tengo que ver si es trabajador de dirección, no sujeto a fiscalización, intermitente con la su inactividad. En ninguna parte entra el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto es simplemente el cambio entre trabajar en un lugar
¿no? En tu oficina, en el centro de trabajo, o trabajar en tu casa. No hay otra diferencia adicional. Entonces, tener en cuenta eso. El tema de no sujeto a fiscalización es porque sus labores las realiza total y parcialmente fuera del centro de trabajo. Es decir, o sea, por ejemplo, un vendedor, ¿no? Un vendedor está ahorita en casa conectado viendo el webinar, pero en un ratito se va a vender, ¿no? No sé si está aquí, no sé si está allá, no sé dónde va a estar, porque así es, porque lo dice parcial o totalmente fuera del centro de trabajo o fuera de su domicilio, ¿no? ¿Quién califica a un trabajador si está fuera o no de la jornada de trabajo? Lo califica la naturaleza de sus funciones. ¿Dónde lo vas a ver? En su perfil ocupacional, en las funciones en general, ¿no? Claro, el hecho de que cambie de lugar de trabajo, vamos a decir, de escenografía, o sea, de haber pasado del centro de trabajo a su domicilio, ese hecho en sí mismo no convierte a un trabajador sujeto a fiscalización inmediata a uno no sujeto a fiscalización inmediata. No es así de inmediato. Hay que evaluar otros factores y básicamente, como bien dice Brian, la naturaleza, las funciones, cómo es que ejecuta sus funciones este trabajador, ¿no? Más allá del lugar donde las presta. Sí. Rocío, disculpe, solamente que me parece interesantísima su pregunta, porque además comparto plenamente lo que dice, ¿no? Rocío dice, oye, pero los trabajadores del Estado, el Estado ha suspendido y dice que no es compatible. Bueno, la verdad que el Estado siempre crea reglas, ¿no? Nos obliga a los empleadores, a los privados, pero cuando se trata de ellos, o sea, del sector público, no las aplica, ¿no? Creo que ese dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo, no es más cierto, ¿no? Es más, incluso algunos dicen que el principal incumplidor de normas laborales es el propio Estado, el mismo que las crea. Entonces, no nos sorprende eso. No nos fijemos en el Estado, o, bueno, salvo que estés en el Estado, obviamente hay que reclamar, pero nosotros como privados debemos tratar de darle la vuelta al derecho, es decir, cómo nos puede mejorar nuestras relaciones con los trabajadores para potenciarlos, hacerlos más productivos, para mejorar nosotros y ver de cara al futuro. Ese es el futuro, ¿no? El poder decir desconexión digital está en mi empresa y yo respeto tu tiempo de descanso porque sé que vas a descansar y luego vas a venir más potente. Es así. Así es. Bueno, creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Muchas gracias por su participación. Igual la presentación va a estar disponible y se las vamos a enviar a sus correos electrónicos como siempre. Nada, muchas gracias por la participación y los esperamos en el webinar de abril. ¿Algunas palabras finales, Brian? Sí, que no se pierdan la exposición de Cristina en abril, va a estar bien interesante, va a aterrizar el tema del subsidio. Ahorita le hemos dado un pincelazo porque es un tema complejo, con muchas reglas, pero en abril supuestamente ya se va a estar aplicando. Entonces, no se pierdan el de abril que vamos a aterrizar este tema. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Saludos.